Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que llevamos adelante todos los días jueves. Esperemos que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante, como es el tema del comercio de servicios y en particular el de servicios basados en conocimiento. Es un tema que ya hemos introducido en esta serie de diálogos y lo hemos visto desde el punto de vista más empresarial, después también desde el punto de vista más académico, y hoy vamos a hacer una aproximación al sector desde el punto de vista, si quieren, más práctico, diría, pero sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones de gobernanza, ¿no? De cómo podemos aproximarnos al sector viendo cuál es la mejor gobernanza para poder apoyar y empujar un sector que tiene un potencial tan grande para el desarrollo de nuestros países. O sea, creo que ya lo hemos dicho en esta serie, hoy por hoy el sector de servicios para la mayoría de las economías es el sector más dinámico, es uno de los mayores generadores de empleo en las economías, y eso no solo se da en términos de producción y de empleo a nivel de país, sino también es muy importante en el comercio exterior, ¿no? Hoy el 51% de las exportaciones del mundo corresponden al sector de servicios, y si uno lo ve en términos de valor agregado es inclusive un poco más. Y nuestra región, de forma creciente, está participando en este sector. Alrededor de un tercio de las exportaciones de la región están dentro del sector de servicios, lo cual creemos que es muy bueno que estemos posicionándonos en el sector, aunque la participación de América Latina en el comercio global de servicios y en particular de servicios basados en conocimiento todavía es baja, lo cual si lo miramos con el vaso medio lleno, lo que podemos decir es que tenemos un potencial enorme todavía para poder seguir desarrollándonos en este sector. Bien, claramente la pandemia no le ha sido indiferente al sector. La pandemia ha tenido un impacto importante y creo que de distintas vías. Ha impactado al sector de servicios en términos generales, pero de forma diferencial yo diría al sector de servicios basados en conocimiento. Todo lo que estamos pasando respecto al distanciamiento social, al no poder o al tener restricciones sobre el contacto físico, de la forma de hacer negocios y demás, impulsó un fuerte proceso de digitalización de las economías. Esto de alguna manera es un aliciente para el sector de servicios, que es muy intensivo en el uso de tecnologías de la información, y eso ha llevado en cierta manera a que el sector ratifique un comportamiento que ya había tenido en la crisis del 2008, y es el de ser un sector más resiliente a las crisis que el sector de bienes, ¿no? O sea, si uno ve los números del primer semestre del año, el sector de servicios basados en conocimiento cayó, pero cayó sustancialmente menos que el sector de bienes, e incluso mucho menos que la reducción que hubo en las exportaciones de los otros rubros de la balanza de pago que corresponden al sector de servicios. Si uno mira los datos preliminares del primer semestre del año para un conjunto seleccionado de países, nosotros tomamos los principales 11 países exportadores de servicios de la región, uno ve que en términos comparativos las exportaciones de viajes cayeron el 53% en el primer semestre, la de transporte el 22% y la de servicios basados en conocimiento solo el 3%, ¿sí? O sea que es un sector que está siendo mucho más resiliente al avance de la pandemia. Entonces, tenemos un sector que es muy importante, que está creciendo en el mundo, que es muy dinámico, que es más resiliente a las crisis, pero que América Latina y el Caribe todavía no ha tomado un posicionamiento muy grande dentro de este sector, ¿sí? O sea que todavía la participación de la región en el sector de comercio de servicios basados en el conocimiento es baja. Creemos que hay mucho potencial para seguir avanzando, y cómo hacerlo es algo que vamos a tratar de discutir hoy con alguien que sabe mucho del sector, tratando de indagar cómo fue el comportamiento del sector durante la pandemia, cómo vemos el escenario hacia adelante y sobre todo cómo es la mejor forma de organizarnos, o sea, de generar una buena gobernanza
para poder llevar adelante políticas públicas que nos permitan empujar el desarrollo de este sector. Entonces, para eso tenemos hoy la presencia de Nano Mulder. Nano es el jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Antes trabajó en la OCDE, en el CEPI de Francia. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Groningen, en Holanda. Y es un amigo con el cual ya hemos intercambiado muchas veces sobre el tema de servicios y muy conocedor del sector y de América Latina. Así que, Nano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para charlar hoy con nosotros de estos temas. Muchas gracias, Pablo. Es un gran placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias, Nano. Empezando entonces, un poco cómo estás viendo la coyuntura, ¿sí? O sea, nosotros siempre venimos, cuando evaluamos el sector desde hace ya varios años, año a año nos veníamos sorprendiendo con esto que decía antes, ¿no? Con el fuerte crecimiento que tenía y con el hecho de que de año tras año veíamos que en términos generales la participación de estos servicios basados en conocimiento aumentaban en el comercio internacional. ¿Cómo has visto el comportamiento del sector, en particular durante la pandemia? Sí, Pablo, una pregunta muy importante porque justamente cuando analizamos la dinámica de los servicios en el mundo, lo que se puede constatar es que hay una cierta relación entre el grado de inmaterialidad de los servicios y su dinamismo. Y eso empieza con los bienes que son completamente materiales. Y lo que observamos es que ya durante unos 10, 15 años un crecimiento muy, muy lento. Las categorías que vienen después son categorías de servicios, pero que tienen una fuerte componente de necesidad de la presencia del consumidor y del productor para generar la transacción, y que son principalmente transporte y turismo. Y ahí en este sector también vemos un crecimiento un poquito más rápido que el sector de bienes, pero también un crecimiento lento. Y después, cuando aumenta este grado de inmaterialidad, el crecimiento es cada vez más rápido. Entonces, cuando hablamos de los servicios facilitados por las tecnologías de información, eso tiene un crecimiento bastante aún más rápido. Y cuando hablamos de los servicios de tecnologías de información, los servicios puros TIC, los servicios informáticos, vemos que eso tiene un crecimiento aún más rápido. Y cuando consideramos dentro de esos servicios los flujos de datos, ahí el crecimiento ha sido exponencial en los últimos 10 años. Sin embargo, esos flujos de datos todavía no logramos medir muy bien. Sabemos que hay muchos flujos de datos, pero lo que no sabemos muy medir es el valor económico asociado a esos flujos. Y en gran medida eso no está capturado por las estadísticas de comercio internacional. Pero siguiendo justamente los datos oficiales que tenemos por ahora, efectivamente son esos servicios basados en conocimientos que han crecido lo más rápido en los últimos 5 años. Y yendo a este periodo de la pandemia, también constatamos, como tú dijiste, que esos servicios se cayeron muy ligeramente, mientras que el turismo desde el segundo trimestre de este año básicamente se paralizó a nivel mundial y sobre todo en América Latina, y también en el transporte, sobre todo el transporte aéreo, también hay un parálisis casi por completo. El tráfico aéreo de carga siguió todavía un poco, pero la parte de pasajeros también se estancó básicamente. Y cuando hablamos de la dinámica de los servicios basados en conocimiento de la pandemia, básicamente hay que diferenciar dos fenómenos. Por un lado, claramente hay un efecto negativo por la pandemia. Eso quiere decir que hay una caída muy fuerte económica, las finanzas de muchas empresas están muy comprometidas, entonces se cancelan muchos proyectos de inversión que estaban planeados en informática, en servicios de conocimientos que podrían mejorar la competitividad, pero en la medida que no eran una urgencia, esos proyectos fueron cancelados. Entonces, por este lado hay un impacto negativo. Pero por otro lado, hay muchos factores que dieron un impulso muy grande a los servicios basados en conocimiento, que comienza con, justamente tú estás en tu casa y yo también, como el teleworking. Entonces,
el trabajo desde la casa generó toda una ola de nuevos servicios, empezando por aplicaciones como Zoom, como Teams, WebEx, y hay algunas otras plataformas. Y asociado a eso, justamente el teletrabajo también conlleva a una nueva demanda de servicios, por ejemplo, de ciberseguridad y otros tipos de servicios que se requieren para que la gente pueda trabajar de una forma segura remotamente. Y eso también ayudó. Y obviamente cuando la competitividad está muy bajo presión, también las empresas se ven obligados de cambiar de un modelo, por ejemplo, en el sector del retail. Muchas tiendas tienen que pasar de un modelo físico hacia un modelo a distancia. Entonces ahí el e-commerce, que yo creo que vamos a hablar después también, es un área tremendamente intensivo en servicios y que este sector también se dio un impulso muy grande. Entonces, hay dos fuerzas que trabajan en conjunto y lo que vemos como el balance ha sido que ese sector más o menos se ha mantenido estable en los próximos meses, y lo que muchas personas, muchos analistas han señalado es que las tendencias de la digitalización y la penetración de e-commerce en estos últimos 6 meses se ha acelerado mucho la tendencia pre-crisis. Entonces, en ese sentido, para ese sector, la pandemia sin duda es un elemento que va a impulsar el crecimiento y el desarrollo hacia el futuro, pero como tú bien señalaste, Pablo, América Latina es un jugador muy poco importante. Justamente América Latina, dentro de las exportaciones mundiales de servicios basados en conocimiento, como en la CEPAL nosotros llamamos servicios modernos, representa apenas un 2% de las exportaciones mundiales, que es menor como otros países, como los Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, que entonces son países muy pequeños, que tienen por una parte, hay una explicación contable, porque esos países son sedes de muchas empresas multinacionales y justamente dentro de su contabilidad usan el lugar donde está basado la sede como el lugar para facturar muchos servicios de exportaciones de servicios, pero no quita que también es una realidad que esos países pequeños verdaderamente también exportan muchos servicios. Y entonces hay países pequeños fuera de la región que son mucho más importantes en la mapa mundial de exportaciones de servicios basados en conocimiento que América Latina y el Caribe en su conjunto. Gracias, Nano, muy, muy interesante ahí. Una cosa que siempre me olvido de recalcar es que nos pueden mandar las preguntas que quieran, ahí tienen el chat ahí a la derecha en la plataforma y con gusto se las pasamos después a Nano. Súper interesante, Nano, yo a ver si compartís un poco esta analogía. De alguna manera, las dos fuerzas contrapuestas que vos decís, una es más bien de demanda y otra de oferta, ¿no? O sea, por el lado de la demanda, no es tan así, ¿no? Porque todo se mezcla, pero uno diría que por el lado de la demanda, la pandemia generó una caída muy grande en el nivel de actividad y eso está haciendo que haya empresas que deciden bajar su proceso de terciarización y por ende bajan los contratos y uno tiene un impacto negativo en el sector. Pero, por otro lado, tenés todo este tema del teletrabajo, de la digitalización, etcétera, que si bien son factores de oferta y de demanda, diríamos que son más asociados a la oferta y esos son los que van en el sentido contrario, ¿no? O sea, que están empujando más el sector. Entonces, ex post, uno diría, cuando esto se normalice, los factores de demanda en algún momento van a desaparecer, o sea, en algún momento vamos a recobrar el crecimiento y esto seguirá funcionando. Ahora, los otros factores que están más relacionados a cambios comportamentales que llevan a la cuestión de cómo se organizan las empresas, como el tema de teletrabajo, la certificación, etcétera. Eso, está la duda si eso vino para quedarse o volverá, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido te quería preguntar cómo ves el ex post, ¿no? O sea, post pandemia, si volveremos a una situación parecida a la pre-pandemia, donde teníamos un sector que continuaba creciendo y demás, o estos cambios que tuvimos con la pandemia
llevan adelante algunos cambios que son ya más estructurales y que va a hacer que el sector tengamos que estudiarlo de una manera distinta. Sí. Yo creo que es un poco de los dos, pero yo creo que sobre todo, Pablo, va a haber un cambio estructural bastante importante y yo creo que estamos descubriendo en la pandemia nuevas formas de trabajo y yo creo que en muchas empresas ya se dieron cuenta que el teletrabajo está funcionando muy bien. Entonces, yo creo que se observa en muchos lados que las empresas están reduciendo drásticamente el arriendo, justamente la cantidad de metros cuadrados de oficinas que tienen y sin duda van a funcionar después de la pandemia, porque el COVID puede quedarse todavía por bastante tiempo más, pero cuando pase la pandemia y podemos tal vez con una vacuna volver de una manera más o menos segura a las oficinas, sin duda vamos a volver a un modelo que es híbrido, entonces que tal vez en algunas ocasiones valdrá la pena de hacer reuniones presenciales, pero yo creo que el teletrabajo va a ser algo que está por quedar. Y también, por ejemplo, en el área de e-commerce también yo creo que es un cambio estructural que muchos consumidores han descubierto los beneficios del e-commerce y sobre todo, por ejemplo, las personas de mayor edad que antes nunca habían hecho una compra por internet, pero a la fuerza tuvieron que hacerlo por restricciones justamente de desplazamiento. Ahora descubrieron las ventajas del e-commerce y sin duda lo van a seguir haciendo hacia el futuro. Entonces, yo creo que esos cambios que se impulsaron, que se aceleraron bajo este contexto de la pandemia, sin duda van a seguir hacia adelante. Pero otros, por ejemplo, que no viajamos, yo creo que todavía hay ciertos aspectos que la presencia física por ejemplo, del comprador y del consumidor es algo que en ciertas ocasiones sí es útil. Entonces, sin duda, los viajes de negocios no se van a retomar, no se van a recuperar al ritmo o al nivel que había pre-pandemia, pero yo creo que sin duda una cierta recuperación sí va a haber. Y lo que notamos, justamente todos lo que es la industria 4.0 y todos los servicios asociados a los bienes, es un proceso que se va a acelerar. Y eso también es porque la presión de la competitividad que tienen muchas empresas en todos los sectores, en la agricultura, en la minería, en la industria y también en los servicios, sienten que su propósito de valor, como su value proposition, como que lo que ofrecen a los clientes, tiene que ser algo competitivo, individualizado para el cliente, y eso requiere servicios. Y esos requieren servicios basados en conocimiento, y esta tendencia solamente se va a acelerar hacia el futuro. Y justamente yo creo que en este periodo nos estamos preparando a esta tendencia, aunque América Latina tiene que enfrentar muchas restricciones en esta área que hace que sus avances son bastante lentos. Entonces, eso requiere un cambio en las políticas públicas, en alianzas públicas privadas, para enfrentar los retos que actualmente estamos viviendo. Gracias, Nano. Y te indago un poco sobre algo que mencionaste, que es el tema del e-commerce, ¿no? Nosotros acá hemos tenido algunas sesiones con empresarios que siempre nos decían, recuerdo que al tercer, cuarto mes de la pandemia, un empresario que trataba los temas de logística y funcionaba con e-commerce, nos comentaba que todo su plan de negocios de los próximos 4 años se le había dado en 4 meses, ¿no? Había sido como una revolución, todo lo que ellos pensaban hacer de acá hacia adelante, se había acelerado de una forma increíble. Ahora, y eso se ve en los números y demás del fuerte crecimiento del e-commerce a nivel local. Ahora bien, a nivel cross-border no se ve tanto, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta hace poco, hacer más de 500 empresas exportadoras, y es muy interesante que la mayoría,
no recuerdo el nombre exacto, pero era cerca del 70%, nos decía que estaban empezando a usar algún tipo de plataforma para hacer comercio, para trabajar en temas de e-commerce cross-border. Pero cuando uno ve los números todavía no pareciera que ha despegado tanto. Entonces, quería consultarte un poco sobre esto, ¿no? Yo sé que vos has estudiado mucho el sector. Este tema del e-commerce, si ves que vino para quedarse, veo que sí, por lo que me acabas de decir, pero sobre todo en temas de e-commerce cross-border, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿cuáles son las principales restricciones que hacen que eso no se desarrolle aún más? Sí, es un tema efectivamente que con una paradoja muy grande, Pablo, como tú dices, que por un lado está la parte de e-commerce local que ha dado un vuelo muy importante, y cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de Mercado Libre, observamos que en el periodo de febrero a julio-agosto sus ventas se han duplicado, triplicado en relación al mismo periodo de 2019. Entonces ahí efectivamente las ventas locales se han disparado, y que eso también lo constatamos cuando consultamos, por ejemplo, fuentes como ePay o UPay, y también otras estadísticas indirectas, porque sabemos que los datos directos sobre e-commerce son muy pobres, y siempre tenemos que trabajar con como evidencias indirectas, porque estadísticas oficiales casi no existen. Pero cuando miramos la parte transfronterizo, efectivamente lo que pasó es más bien la parte transfronterizo del e-commerce, sobre todo de las compras de pequeños paquetes, y para los cuales utilizamos datos de los servicios postales de los países y también de las aduanas, de las ventanillas únicas, por lo cual tenemos algunos datos. Ahí más bien constatamos lo contrario, que algunos países, por ejemplo, Brasil o Uruguay, muestran una caída más o menos de un tercio en este mismo periodo de febrero a agosto en relación al mismo periodo el año anterior. Y eso tiene un trasfondo bastante simple que ya mencionamos, es la baja de la frecuencia de los vuelos comerciales de pasajeros, que hace que los paquetes o las compras transfronterizos que los consumidores realizan, sobre todo a través de plataformas como Alibaba, AliExpress, Amazon, llegan por vuelos comerciales, y con la introducción tan fuerte de esos vuelos, los tiempos de entrega realmente se han disparado. Entonces, antes fueron un mes y medio, ahora muchas veces se han duplicado. Y eso también ha desincentivado a la gente de hacer ese tipo de compras. Entonces, la logística es un factor muy importante que ha producido esta caída. Pero lo que observamos en el periodo pre-crisis es que el e-commerce transfronterizo tampoco ha crecido en los últimos 10 años, y que por el lado de los envíos, entonces lo que un informe de la CEPAL en 2018 reveló es que con datos postales y también con otros datos indirectos, es que el e-commerce transfronterizo por el lado de los envíos, entonces lo que tú dices, ventas de empresas latinoamericanas hacia otros países a través de pequeños envíos, estos volúmenes básicamente están estancados, mientras que cuando miramos las llegadas de los pequeños paquetes, entonces las compras de consumidores, eso sí se ha disparado en los últimos años. Entonces, un dinamismo grande por el lado consumo, pero por el lado de la producción un estancamiento, y eso tiene varios raíces, varios factores que analizamos en parte en un informe que hemos producido en conjunto con el BID sobre el e-commerce en tiempos de la pandemia, bajo una iniciativa internacional que lidera la UNCTAD, que es una iniciativa que se llama E-Trade for All. Y en este estudio básicamente se reveló que de los factores que limitan el e-commerce transfronterizo en América Latina son básicamente los mismos a través de los años. Entonces tiene que ver con la logística, que todavía está mal desarrollado. Por ejemplo, en América Latina tenemos solamente unos muy pocos servicios postales que realmente son muy performantes, pero en la mayoría de los países de América Latina, la calidad de los servicios postales, que son muy importantes
a la vez para el consumidor y también para las pequeñas y medianas empresas, para sus envíos, no funcionan bien. Está el tema de las dificultades de realizar pagos. Entonces, en muchos países, una proporción muy pequeña de la población tiene tarjetas de crédito, e incluso en los países donde las personas tienen una tarjeta de crédito, muchas veces esas tarjetas están restringidas para hacer compras en el exterior. Está el tema también, por ejemplo, del servicio al cliente. Entonces, es fácil de comprar un producto de forma transfronteriza, pero sobre todo los vendedores, las empresas vendedoras en América Latina, cuando se quiere como consumidor retornar un producto, ahí el procedimiento es sumamente complejo para devolver un producto y recibir de vuelta el pago. Y entonces hay factores que tienen que ver con el ecosistema más bien de todo el e-commerce, que restringe esta expansión de las empresas latinoamericanas por este canal, y en consecuencia de eso vemos que empresas latinoamericanas como Mercado Libre, que es el ejemplo más idóneo, más bien han replicado su modelo en cada país. Entonces, el Mercado Libre hasta el día de hoy, que yo sepa, no permite compras transfronterizas, sino solamente compras. Entonces, tiene una misma plataforma, pero la plataforma se repite en cada país. Y lo mismo observamos con algunas empresas de retail, por ejemplo, chilenas, que es Cencosud, Falabella, que también está implantado en algunos países, pero también repite su misma plataforma dentro de cada lugar donde opera. Entonces, estas restricciones se han vuelto mucho más agudas en este periodo de la pandemia, y yo creo que en algunas subregiones hay una verdadera voluntad de atender de forma urgente estos temas, y que se ven iniciativas en los servicios postales. Hay iniciativas, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, para abordar estas restricciones para el e-commerce transfronterizo, y espero que también en otras subregiones, en Centroamérica, en CARICOM, incluso en Mercosur, haya una verdadera colaboración a nivel de pocos países, que siempre es más fácil ponerse de acuerdo en un número limitado de actores para atender estos temas. Y este tema también se va a atender en la conferencia ILAC, que tiene lugar la próxima semana, del 23 al 26 de noviembre, y que está abierto para todos los que están interesados, que cuando buscan ILAC CEPAL por Google, ahí pueden ver el programa que está ya subido en el sitio de la CEPAL, y tienen varias sesiones que justamente apuntan a la colaboración entre los gobiernos latinoamericanos y caribeños para promover un mercado digital latinoamericano, que justamente el e-commerce es una parte fundamental de este mercado digital. Gracias, Nano, interesante. Yo creo que coincido contigo en que buena parte de la agenda que nos queda para los próximos años y que nos deja la pandemia es tratar de solucionar estos cuellos de botella, ¿no?, que tenemos para poder conectar el comercio digital cross-border. Durante muchos años nos concentramos en tratar de mejorarlos en términos normativos, regulatorios, etcétera, para el comercio de bienes, y esto es como un mundo nuevo, ¿no? O sea, todo el tema de revisar el de minimis, todos los temas normativos de cómo son los controles. Yo creo que ahí tenemos un montón para trabajar en la región para poder lograr, como decías tú, ¿no?, que no sea que Mercado Libre replica la misma plataforma en 5 países, sino que con una sola plataforma podamos empujar el comercio cross-border de este tipo de modalidades. Antes de moverme al tema de gobernanza, que quería preguntarte, hay muchísimas preguntas que están llegando sobre lo que venís comentando de los temas de coyuntura, y particularmente una de las preguntas se refiere al tema este que decíamos de la demanda, ¿no? O sea, un empresario del sector plantea que la demanda de alguna manera, sobre todo en el sector de TICs, se ha mantenido, o sea, que las empresas han tenido como prioritario mantener su demanda en este sector por todo lo que venimos diciendo, por la mayor digitalización, por la mayor necesidad que hay de este sector, pero lo que han caído mucho son los presupuestos de inversión, ¿no?
O sea que no es que ha caído tanto la demanda, sino que no ha habido inversión que haga que esto, que se siga expandiendo, ¿no? Por ejemplo, cuenta ejemplo de empresas grandes como Telecom, Claro, Arsat, etcétera, que han reducido sistemáticamente sus presupuestos de inversión y eso ha impulsado en buena medida la caída. ¿Cómo ves eso? ¿Ustedes lo han constatado eso en los números, los términos de inversión? La CEPAL tiene un informe anual sobre inversión extranjera directa y que va a salir también en un futuro próximo. No tengo presente estos números, cuáles son justamente la inversión extranjera directa en los sectores asociados a los servicios basados en conocimiento, como tú dices, Pablo, el sector de telecomunicaciones. Pero yo creo que hay un fenómeno yo creo que de la demanda, sobre todo de los sectores tal vez que no están asociados a las telecomunicaciones, que sin duda el despliegue, por ejemplo, de las redes 5G, sin duda se va a ralentizar. Eso yo creo que no queda duda, pero todo lo que tiene que ver con la demanda de empresas que están casi en cualquier sector que necesitan justamente soluciones digitales, yo creo que eso, no conozco los números, pero cuando hablamos con empresarios y también el estudio de e-commerce, donde hablamos también con plataformas digitales y con asociaciones de pequeñas y medianas empresas, más bien al contrario, indican que están invirtiendo muy fuertemente en soluciones digitales. Entonces, justamente de crear un marketplace o de subirse a un marketplace e instalar las herramientas en su propia empresa para que puedan realizar y recibir pagos digitales. Eso todo ha conocido un fuerte crecimiento desde los negocios más pequeños de barrios hasta incluso empresas medianas que no estaban tan insertados en el comercio electrónico, pero sí ahora lo están haciendo. Entonces, es un tema que sin duda se va a abordar en el nuevo flagship, en la nueva edición del panorama de inversión extranjera directa que vamos a ver en algunas semanas. Muy bien, bueno, gracias. No, bueno, entonces, yendo al tema de gobernanza, ¿sí? Quería preguntarte sobre un libro que editaste hace poco tiempo con Mariano Álvarez y Karina Fernández Stark. Karina también asidua participante de muchos de nuestros eventos. Y lo voy a leer textual el título, así la gente puede ir y buscarlo en internet, porque la verdad que está sumamente interesante. Se llama Gobernanza y Desempeño Exportador de los Servicios Modernos en América Latina y la India. Ahí ustedes repasaron exhaustivamente los casos de 8 países de América Latina, pero también la India, ¿no? Como una especie de benchmark que tiene una gobernanza muy, muy interesante. Y encontraron cuestiones bastante heterogéneas en términos de gobernanza para poder apoyar al sector. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron? Sí, este libro que salió en febrero de este año, efectivamente revisa el caso de 8 países y un poco la razón por la cual queríamos estudiar esta temática es porque el desempeño de exportador de los países latinoamericanos es sumamente heterogéneo. Entonces ya hablamos que la participación de América Latina en este comercio mundial es muy baja, pero la realidad dentro de América Latina es muy heterogéneo y sobre todo lo que es interesante es que hay algunos pequeños países como Costa Rica, Uruguay, que realmente sobresalta en realidad latinoamericana y caribeña bastante mediocre de desempeño, como pequeños países que lo han hecho muy bien. Entonces, en exportaciones per cápita de servicios basados en conocimiento, están liderando muy fuertemente, mientras que otros países que podrían ser jugadores mundiales en la región, que son, por ejemplo, Brasil y México, y también Argentina, vemos que su volumen de exportaciones es relativamente baja. Entonces, eso, a raíz de esta realidad, surgió esta pregunta: ¿qué explica el desempeño tan favorable de esos pequeños países y el desempeño bastante mediocre de países tan grandes como México y Brasil?
Y eso nos llevó a mirar el tema de la gobernanza. Entonces, con gobernanza nos referimos a mecanismos formales e informales de coordinación dentro del sector público y también entre el sector público y privado, que hacen que se desarrolle en el tiempo un esfuerzo consensuado entre todos los actores para dar un impulso a este sector de los servicios basados en conocimiento, convencidos que el mercado por sí solo, en muy pocos casos en el mundo, hemos visto que realmente se logró un desempeño muy importante. Entonces, parece que existen varias fallas de mercado que requieren una cierta inversión de ese sector público para que realmente el sector se desempeñe bien. Entonces, a partir de eso, miramos con 9 principios de buena gobernanza que fueron desarrollados por colegas que trabajaron en el BIT y también en la CEPAL, Graciela Mogiansky y Robert Devlin, que estudiaron varias experiencias exitosas del desarrollo exportador y también de innovación exportadora en todo el mundo, y ellos llegaron a estos nuevos buenos principios. Nosotros lo miramos en el caso de 8 países que exportan servicios, con sus principales exportadores de servicios basados en conocimiento de América Latina. Y esos nuevos principios se concentran básicamente en 3 grupos. Uno que tiene que ver con una formulación de una estrategia de mediano y largo plazo. Entonces, una estrategia que tiene visión y que tiene una cierta planificación. Y segundo, un consenso y una alianza efectiva con el sector privado. Entonces, una estrategia formulada desde el sector público es bastante difícil hacerlo porque los actores obviamente son las empresas privadas. Entonces, esta alianza público-privada bien articulada y que sobrevive ciclos políticos es tremendamente importante. Y el tercer factor tiene que ver con la capacidad de implementación. Entonces, lo que estudiamos en los 8 países es tratamos de ver en qué medida los planes que formularon gobiernos, que fueron el resultado de una alianza pública-privada, se lograron implementar de una forma eficaz y de largo plazo. Y que entonces esos son como 3 grandes grupos, y lo que pudimos comprobar en el libro es que esta hipótesis que formulamos al inicio, que el éxito exportador de los países tiene una cierta relación con la buena o la mala gobernanza. Entonces, los países que realmente lo han hecho bien, esos pequeños países, efectivamente dieron su prueba en la formulación de una gobernanza a mediano o largo plazo que ha funcionado bien, mientras que, por ejemplo, en el caso de México y Brasil, vemos que hay esfuerzos bastante aislados y muy dependientes de los ciclos políticos, y también eso lo pudimos constatar en Argentina, que no tuvieron mucha continuidad en el largo plazo. Y muy enfocados en el mercado interno, sobre todo en el caso de México, donde habían varios planes de ProSoft, que es muy interesante, un esfuerzo que tuvo una cierta continuidad en el tiempo, pero un enfoque muy hacia el mercado doméstico y una coordinación que siempre fue lamentablemente difícil entre el gobierno federal y los distintos estados, y que eso hizo también que el éxito de esta iniciativa no fue tan importante como lo pudo haber sido. Y en el caso de Brasil, ahí la gobernanza también no ha funcionado de todo bien, y que los esfuerzos del gobierno brasileño han estado también muy enfocados en el desarrollo del sector de software y muy hacia también el mercado interno, y poco esfuerzo justamente para promover la internacionalización de las empresas del software. Y el caso de Argentina también es muy interesante porque ahí había iniciativas sumamente interesantes. Incluso Argentina en el último gobierno antes de este gobierno, el gobierno de Macri, hubo una subsecretaría dentro del Ministerio de la Producción que estaba a cargo de promover el sector de servicios basado en conocimiento. Se creó al final de 2015, pero a raíz de
de una crisis fiscal y una reestructuración del ministerio en 2018. Este secretaría ha sido suprimido y también varios planes y iniciativas que tenía el ministerio no fueron descontinuados o fueron reducidos en su escala. Entonces, esos son temas que realmente dificultan una mala gobernanza en el éxito exportador y cosas similares observamos en otros países que hemos estudiado en el libro, como el caso, por ejemplo, de Perú, como hemos constatado también en el caso de Colombia. Y que el caso de Colombia también es un caso interesante que por ahora no ha sido un caso exitoso en términos de exportaciones. Obtiene un núcleo exportador interesante que está muy centrado en algunas zonas urbanas, sobre todo la ruta N de Medellín, y también hay un clúster importante en Bogotá. Pero el volumen de sus exportaciones todavía sigue siendo bastante reducido, pero sí hay un esfuerzo muy importante del gobierno colombiano junto con el sector privado hacia la digitalización, y este proceso se ha acelerado todavía muy fuertemente en los últimos meses durante la pandemia. Entonces, yo creo que el caso de Colombia es muy interesante y sin duda en los próximos años se podría observar tal vez una aceleración muy fuerte de sus exportaciones a raíz de esta transformación digital muy profundo que está experimentando el sector empresarial, y no solamente las grandes empresas, sino el tejido de las medianas y pequeñas empresas en el caso de Colombia. Muy, muy interesante, Nano, y interesante la heterogeneidad, ¿no?, que encontraron en los países donde en principio tenemos estructuras bastante similares, pero claramente la gobernanza hacia el sector es diferente. Un poco hablábamos antes de comenzar el diálogo sobre la India, ¿no? Porque uno en principio tiende a pensar cuando uno ve los países que ustedes estudiaron, que países como México o Brasil, que son países muy grandes, deberían ser de alguna manera los mejor comportados, pero empezaste diciendo exactamente al revés, ¿no? Que los países mejor comportados son los países más chicos como Uruguay, Costa Rica, y tal vez la reacción natural es decir, bueno, tal vez generar una gobernanza para un sector específico como este, la generación de consensos y demás es más sencillo en países chicos que en países más grandes, donde el political economy del proceso suele ser más complejo. Pero sin embargo, la India lo pudo hacer, ¿no? Y es un país más grande que todos los demás. Por eso quería preguntarte cómo ves eso, o sea, ¿qué aprendieron cuando estudiaron la India, digamos? Sí, el caso de la India es fascinante, y antes, al entrar del caso de la India, quisiera hacer una calificación como una nota de pie el caso de México, que según las estadísticas oficiales, como mencioné, México es un jugador muy pequeño en el mercado mundial y latinoamericano, está recién en el tercero o el cuarto lugar en términos de exportaciones según las cifras oficiales. Pero hay una sospecha que podría haber, eso no lo vi comprobado, pero desde varios lados hay una sospecha importante que, y entre otros, por ejemplo, sobre la base de datos privados, por ejemplo, de una consultora que se llama Everest, que muestra que, al contrario de lo que dicen las cifras oficiales, según esta consultora, México es el gran líder de América Latina en la exportación de servicios empresariales, y de hecho México tiene algunos pequeños Silicon Valley en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, donde hay polos muy importantes de empresas tecnológicas que prestan servicios empresariales al mercado norteamericano, al mercado estadounidense. Entonces, yo creo que el caso de México es un puzzle que, por un lado, los datos oficiales dicen que no es muy importante, pero tal vez es más importante que lo pensamos. Ahora, yendo al caso de la India, efectivamente es un caso muy interesante porque es un caso donde el dinamismo casi se inició sin un acompañamiento del sector privado, del sector público. Entonces, ahí
la asociación justamente que aglutina las empresas de software, de tecnologías de información, que es NASCOM, ha sido muy emblemático en tomar por su propia cuenta muchas iniciativas para corregir esos fallos de mercados, por ejemplo, en la generación de carreras universitarias, de generar, por ejemplo, una buena infraestructura de banda ancha, y varios por ejemplo, una generación de una normativa atractiva, de normas privadas en este caso. Entonces, ellos de alguna forma supieron el rol que el Estado no jugaba al inicio del desarrollo. Pero obviamente no es todo la India. La India es un país que tiene una población que ya se está acercando al tamaño de la China, y una población que cuando uno ve las cifras generales no tiene para nada una buena caracterización para meterse en los servicios basados en el conocimiento. Sin embargo, justamente como es un país tan grande, las realidades regionales son tremendamente heterogéneas, y justamente se desarrollaron polos en torno a los servicios basados en conocimientos regionales muy, muy interesantes, y que en algunas ciudades como Bangalore, que fue muy instrumental para eso, Nueva Delhi y un par de ciudades más pequeñas, y que ellos por sí solos, con el apoyo a veces del gobierno regional, lograron efectivamente un desarrollo. También, obviamente, hay que mencionar el hecho que tienen una gran población que habla inglés, tiene una gran diáspora presente en los Estados Unidos, que muchos también migran de vuelta hacia la India. Entonces, varios factores que impulsaron este tremendo crecimiento, y que hace que India es el líder dentro del mundo en desarrollo en los servicios, en las exportaciones basadas en conocimiento. Pero lo interesante también es mencionar, y lo que se analiza en el libro, en el capítulo sobre la India, es que poco a poco en los últimos 10 años hay un acompañamiento cada vez más fuerte desde el gobierno federal y también de otros de los estados con respecto a esta industria. Entonces, hay un diálogo cada vez más fuerte entre distintos ministerios de telecomunicaciones, de Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que están colaborando en conjunto en desarrollar varias iniciativas para apoyar el sector de servicios basados en conocimientos y en el sector ITI a nivel nacional. Entonces, en otras palabras, lo que tú dices, Pablo, es cierto que en países que tienen que son grandes, y sobre todo países federativos donde hay el Estado federal y después los estados, efectivamente el tema del political economy es mucho más complejo, pero yo creo que el caso de la India ha mostrado que incluso a nivel local o de provincias o de estados se puede desarrollar iniciativas para desarrollar un clúster que puede ser un jugador muy importante. Y de hecho en América Latina ya tenemos varios ejemplos, como mencioné, por ejemplo, el caso de la Ruta N en Colombia, y varios capitales de nuestros países que son verdaderos clústeres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Argentina, cuando hablamos de Chile, no estamos hablando que todo el país es como parejo en términos de exportaciones, sino que al final son pequeños polos que logran desarrollarse y en algunos casos con un apoyo desde el gobierno central, o a veces del gobierno de los estados o de las provincias. Súper, muy, muy interesante, Nano. Y me lleva a preguntar esta idea de la focalización, ¿no? Hablábamos antes que la India, el sector de servicios en la India no es en la India, ¿no? Sino que es o en Bangalore, o en Busan, que tiene como sectores distintos, políticas distintas. Es súper interesante. Ya llevamos más de 50 minutos y no queremos robarte mucho más tiempo. No estamos llegando al final, pero quería terminar haciéndote una pregunta que por ahí es que nos pasa generalmente a nosotros en nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo hablamos generalmente con hacedores de política, con ministros y demás, y un poco el tema de la gobernanza y el apoyo al sector
de servicios es algo recurrente, ¿no? Porque si bien estamos hablando entre conversos, ¿no? Que a nosotros nos gusta este sector y lo estudiamos y somos muy creyentes en las potencialidades del sector, es un sector que todavía no es tan conocido y que muchas veces los hacedores de política no tienen una aproximación muy holística al sector. Entonces, quería plantearte un caso hipotético donde tenemos un nuevo ministro en un país de América Latina que acaba de asumir y lo que quiere hacer es generar ciertas políticas, o sea, hacer un diseño de política pública que permita impulsar el sector de servicios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que nos contaste, todos los países que revisaron, el caso de la India, los casos de América Latina, ¿qué le recomendarías? Sí, mira, Pablo, este caso incluso no es tan hipotético actualmente en mi trabajo porque estamos haciendo un acompañamiento actualmente al Ministerio de Comercio, Industria y de MIPYMES en la República Dominicana, que ha solicitado una asistencia técnica a la CEPAL para justamente ayudarles en el diseño de una estrategia de un gobierno recién asumido que al final de mes va a llegar a sus 100 primeros días de gobierno y estamos en el proceso de ayudar al gobierno de formular una estrategia. Y bueno, ¿cuáles son más o menos los pasos que vemos que habría que seguir? Pues primero, yo creo que es clave el tema de la asociatividad. Entonces, la asociatividad a nivel del sector privado. Entonces, en la medida que las empresas no se ven como competidores, sino también como aliados para promover una causa país y una causa de una industria de su conjunto, eso ayuda mucho para identificar como retos en común y ver también potencialidades. Eso es como un primer paso. Y obviamente, cuando estamos hablando de un desarrollo de una estrategia, esta estrategia se hace en combinación, en colaboración con un gobierno. Entonces ahí es muy importante que un gobierno se apodera realmente del tema y que no subcontrata, no, la palabra no sería subcontratar, sino delegar la importancia del tema a un ministerio y una parte de un ministerio y que este tema queda delegado a la ejecución de un departamento que no tiene mucha incidencia en el conjunto de políticas públicas, pues que realmente lo que hemos visto es que el éxito de las exportaciones depende de un ecosistema que es compleja, que depende de varios factores, y el éxito que ha mostrado Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, y otros países en menor medida realmente depende de cómo se trabajan en conjunto el Ministerio de Educación, que es fundamental porque obviamente el éxito se sustenta tal vez en un 60-70% en la calidad del capital humano. Entonces, la necesidad que las carreras universitarias, las carreras técnicas, estén ajustadas a las necesidades de la industria, de las empresas que exportan servicios de conocimiento, eso es fundamental. Y que entonces ahí el involucramiento de las universidades, del Ministerio de Educación es fundamental. El tema de la atracción de la inversión extranjera es muy clave y eso justamente ha sido uno de los pilares del caso de Costa Rica que han empoderado a su agencia de atracción de inversiones temática y han contratado expertos en la temática y, por ejemplo, manejan comisiones entre el sector público y el sector privado, donde ellos son como los articuladores entre ambos lados y involucran a la vez a las empresas multinacionales, también a empresas locales y distintos ministerios para destrabar posibles obstáculos que las empresas pueden enfrentar del día al día, pero también en la formulación de una estrategia hacia el mediano plazo. Y a su vez el CINDE junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer trabajan en conjunto como una triade junto con otros ministerios para asegurar que esta estrategia, que es una estrategia país, que es independiente de los ciclos políticos, se va implementando. Entonces, la respuesta es asociatividad, un liderazgo muy fuerte del gobierno con un ministerio que realmente toma un liderazgo. Y vimos, por ejemplo, en el caso de Chile, que
hubo un liderazgo muy desde arriba y, por ejemplo, en la actualidad en Chile hay un liderazgo muy importante desde el Ministerio de Hacienda que ha creado una mesa público-privada para llevar a cabo distintos trabajos en torno al estímulo de los servicios, de las exportaciones de los servicios basados en conocimiento y de hecho tienen, si entiendo bien, un préstamo también del BID para implementar varias de las iniciativas de esta mesa, que es algo tremendamente positivo. Entonces, un liderazgo desde arriba con justamente un mecanismo, un diálogo que aglutina a todos los actores principales y muy importante también que haya un alto nivel técnico de los funcionarios que están a cargo de la implementación de estas políticas. Entonces, y que también ellos tienen los presupuestos necesarios para implementar estas iniciativas. Y que lo que vemos en la mayoría de los países de América Latina es que más bien hay gobiernos que se entusiasman del tema, empiezan una iniciativa muy buena, pero muchas veces estas iniciativas no sobreviven un gobierno y cuando entra un gobierno nuevo, muchas veces este tema ya no está dentro de las prioridades y lo que también observamos en varios casos es que no hay un buen proceso de formulación de objetivos de corto, mediano y largo plazo que permiten un cierto monitoreo de las acciones y que permiten reajustes en el camino de la implementación. Y tampoco lo que hemos observado en muchos casos de América Latina, que no se hacen evaluaciones de las iniciativas implementadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, un plan que era muy impresionante es el plan de preparar a los 100.000, como 111.000 personas para el sector de TICS, que eran 100.000 programadores, 100.000 especialistas, o 10.000 especialistas y 1.000, no me acuerdo qué fueron los 1.000, pero era un plan tremendamente ambicioso que partió muy bien, pero después cuando pasó la crisis fiscal del último gobierno, este plan de los 111.000 se desinfló rápidamente y también por temas de gobernanza, de dificultades de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos de las provincias, no se logró implementar este objetivo que en su base era una tremendamente iniciativa muy buena y realmente pudo haber dado un impulso muy grande a las exportaciones de Argentina en este plano. Entonces, esta vez ahí lo que faltó era efectivamente la crisis fiscal golpea a cualquier desarrollo, cualquier iniciativa para la transformación productiva, para la impulsión de las exportaciones, pero obviamente en la medida que ciertas iniciativas están más protegidas hacia los vaivienes políticos y también económicos, eso garantiza que esas iniciativas pueden dar mayores frutos en el mediano plazo. Gracias, no, súper interesante. Había prometido que era la última, pero tengo una cosa más para un follow-up de esta pregunta, porque es súper interesante lo que decís. O sea, en definitiva, yo resumiría esto que todo lo que dijiste, bueno, es generar un buen mecanismo que junte academia, sector público, sector privado, para trabajar de forma asociativa a través de una estrategia con un liderazgo claro, ¿no? Ahora, en tu explicación pasaste un tema que quería resaltar, que señalaste que esto es importante en la medida que esa estrategia trascienda a los gobiernos, ¿no? O sea, que pase de un gobierno a otro, más allá de las cuestiones fiscales y demás, tiene mucho que ver con cómo generás el ownership político del tema. Entonces, en ese punto específico quería hacerte la consulta. O sea, ¿cómo podemos hacer para que todos los programas que son interesantes y que son buenas ideas y que los gobiernos se entusiasman, cuando cambia el signo político, no empiecen de cero, ¿no? Sino cómo podemos generar una institucionalidad que haga que esto permanezca en el tiempo? Sí. Sé que es difícil la pregunta, me hago cargo. Sí, como tú dices,
es un reto importante en lo que vemos en los países de América Latina y lo que observamos en el caso de Uruguay, de Costa Rica y también de Chile. Yo creo que un primer aspecto muy importante es un liderazgo muy fuerte desde el sector privado. Entonces, en la medida que el sector privado realmente toma ownership, como se apropia de la importancia de la asociatividad y de la colaboración con el gobierno, ya es un factor realmente trascendiente a los gobiernos. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido un aprendizaje muy positiva en el caso de Chile, donde cuando pasó entre el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera, vimos justamente que un consejo público-privado se desarticuló y fue suprimido, fue eliminado. Pero ya cuando hubo la transición del gobierno Piñera, el gobierno Bachelet 2 hacia el gobierno Piñera 2, ya este aprendizaje ya se hizo y el comité que se formó dentro de la administración, dentro del gobierno de Bachelet 2, fue continuado y existe hasta el día de hoy y está tremendamente activa y yo creo que en parte tuvo que ver con esta voluntad muy importante desde varios actores, desde el sector privado, pero también yo creo que un trabajo muy técnico desde la base, como desde los sectores medios de los ministerios, que varios técnicos que también siguen en los distintos gobiernos también tomaron ownership de eso. Y también yo creo que la importancia es cada vez que entra un nuevo gobierno de convencer al gobierno entrante que ese sector es un sector que realmente está creciendo lo más rápido como hablábamos al inicio de esta charla, de este diálogo, y que hay varios fallas de mercado y que requiere un acompañamiento desde el sector público y en esta medida que mostrando frutos ya que se lograron y eso también es muy importante que los objetivos que se formulan no sean demasiado ambiciosos, sino que se pueden lograr ciertos éxitos en el corto plazo. Y yo creo que en el caso de Chile eso se ha logrado, se está trabajando en una agenda realmente enfocado en el entorno de hacer negocios como el business climate de los actores, de las empresas que exportan esos servicios y se están realmente resolviendo muchas dificultades y retos que enfrentan las empresas para florecer más en esta industria. Lo que tal vez falta en el caso de Chile es como una visión un poquito más ambiciosa de realmente dónde quiere apuntar. Entonces, es muy bueno trabajar en el clima de negocios, que es tremendamente importante, pero también sabemos que si un país realmente quiere crecer y se requiere hacer también un apuesto para ciertos sectores basados de los servicios basados en conocimiento, que son obviamente los sectores puros que tienen que ver, por ejemplo, los servicios informáticos, pero lo que también hablaste al inicio, Pablo, es que una gran parte de las exportaciones de los servicios basados en conocimientos son servicios que se venden a otras partes de la economía. Entonces, el éxito de las empresas manufactureras, las empresas mineras, el sector agrícola, tiene que ver justamente con el uso de los servicios asociados a esos sectores. Y varios gobiernos de la región justamente han detectado esas oportunidades y están trabajando, están impulsando esos nichos de servicios que potencian justamente todo el tejido empresarial que forma la base de nuestras exportaciones. Entonces, en la medida que haya una visión más de largo plazo, un acompañamiento fuerte, importante de ese sector privado, de esta manera se puede como mejorar la probabilidad o aumentar la probabilidad que esas iniciativas trascienden a los gobiernos. Pablo, no te veo y no te escucho. ¿Aló?
Hola, Hola Pablo, se cortó, perdón. se cortó. Como escuché que hasta hace 2 minutos, no te preocupes, cuando estábamos empezando siempre te decía que nunca había pasado esto que se corte, bueno, al diálogo número 30 pasó. Pero bueno, por suerte la gente que está conectada, que es lo importante, escuchó toda la discusión. Así que, no, mil gracias por tu tiempo, súper interesante la charla, todo lo que hicieron y lo que están estudiando sobre el sector. Hay varias consultas que nos hacen en el chat que me pedían que repita el nombre del libro, cosa que voy a hacer, pero también sepan que ahí en el chat pusimos el link para que puedan acceder directamente al estudio sobre el que estamos hablando con Nano. El libro se llama Gobernanza y Desempeño Exportador de los Servicios Modernos en América Latina y la India, y pueden accederlo ahí en la página de la CEPAL. Creo que vale la pena, es súper interesante, es una aproximación, como decía Nano, ¿no? Es distinta al sector. Nosotros solemos verlo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los binding constraints que hay, y es muy interesante esta idea de ver la gobernanza del sector como un todo, así que se los recomiendo. Nano, muchísimas gracias por el tiempo. Te sacamos bastante más tiempo de lo que habíamos prometido. Pedimos disculpas por eso, pero mil gracias. Un gran placer, Pablo, y con mucho gusto, si me hacen llegar las preguntas por email, con mucho gusto respondo y tal vez se puede colgar a la publicación del video en YouTube. Genial, vamos por algún otro hacer mecanismo para responder las preguntas que llegaron por el chat. Genial, vamos. Gran gusto y muchas gracias por la invitación y una buena tarde a todos y todos. Muchas gracias, Nano, y bueno, de nuevo, saludos a todos y gracias por quedarse hasta esta hora y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.